Mi nombre es Jonathan Moretini, ministro de la casa, así que hoy nos vamos a hacer cargo de ministrar la palabra de parte de Dios, de tratar de hablar lo que está en el corazón de Dios. Quizás soy yo, Jonah, el que te está predicando en esta noche, pero va a ser el Padre de la casa, lo que el Padre depositó sobre mi vida, el Espíritu de la paternidad, lo que te va a estar ministrando en esta noche. Amén. Y todos van a decir, es más, me mandaron una fotito que sacaron de un comentario. Dice, papá Javier los calca. Los calca, dicen. Yo no sé si lo decían por la nariz o porque predicamos parecido. No sé si fue con maldad, intencionado. Pero eso es paternidad, amén. ¿Qué le parece si ministramos la palabra de parte de Dios? Ustedes saben y seguramente han visto muchas noticias. Este último tiempo, mayormente en el Facebook, se suelen publicar muchas noticias en los diferentes diarios de la ciudad. ¿Cuántos miran las noticias que por ahí publican los diarios en Facebook? Poquitos levantaron. He visto varios comentarios de personas en los diarios manifestándose, comentando. Ustedes saben que algo que me llamó la atención de una publicación que hizo un diario es acerca, que seguramente todos lo vimos, acerca de la estrella de Belén, que hace 800 años que no aparecía. Y ustedes saben que esa estrella apareció cuando Jesús había nacido. Fue la estrella que guió a los sabios hacia donde estaba Jesús. Amén. ¿Y esto qué nos quiere decir a nosotros? Que cada vez que hay una aparición, cada vez que hay una manifestación de esa magnitud, yo creo que no es casualidad, sino que algo Dios está haciendo. Y yo creo que si apareció en este tiempo, si apareció en este siglo, si apareció en este año, es porque se va a levantar una generación como en los tiempos de Jesús, una generación de libertadores, una generación que traiga salvación sobre la tierra. Cada vez que apareció esa estrella hubo gran salvación, hubo gran gozo, hubo libertad. ¿Cuántos también han visto la noticia de un diario de acá de La Pampa que dice que en el año 2020 aproximadamente dice que hubo 3.873 nacimientos? ¿Saben cómo le pusieron de nombre a esos niños que nacieron? El nombre que más escogieron sus padres, ¿alguno sabe? Emma y Felipe. ¿Acaso Dios no nos estará hablando a través de esos niños? A través del nacimiento de esos niños. ¿Acaso Dios no nos estará recordando que en el 2020 Emma, que significa Manuel, es que Dios siempre ha estado con nosotros? Que Él nunca nos ha desamparado. Eso significa Emmanuel. Cada niño que nace con un propósito, con un destino, con una palabra. Y yo creo que la generación que quieren matar y soltaron decretos de muerte es una generación que va a traer libertad. Es una generación que va a manifestar el reino de Dios. Es una generación que nos va a recordar que Dios está con nosotros. Es una generación que nos va a recordar que Dios está con nosotros, que Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado. Y también vemos el nombre de Felipe. Felipe, todos conocemos que fue un gran evangelista. ¿Acaso el 2020, la década del 2020, no era la década del evangelista, de la gran cosecha, de la mayor manifestación del reino de Dios sobre la tierra, de la mayor cosecha de almas que se haya visto en el territorio? Dios está levantando una generación de evangelistas como Felipe, que anuncian su palabra, que traigan salvación, que traigan gozo. Y no es casualidad que a esos niños hayan escogido ponerle esos nombres. No es casualidad, nada es casualidad. Dios hace las cosas con intención, porque hay un destino profético. Por eso quieren matar a estos niños, a esta generación.
Por eso quisieron matar a Moisés. Por eso quisieron matar a Jesús. Porque va a ser una generación que trastorne el mundo. Una generación trastornadora. Amén. Lo que se va a ministrar en esta noche, lo que vamos a predicar, todos sabemos que el 2021, papá dijo que es el año, o nosotros tenemos que ser personas jugadas por Dios. 2021, jugados. ¿Cuántos están dispuestos a jugársela por Dios? ¿O solamente lo tomamos como un eslogan? Como algo, una frase linda, o algo que me gustó de papá, una frase, me gusta, jugados. No es simplemente un eslogan, es una palabra profética para este 2021. Yo me la voy a jugar por Dios, no sé vos. Yo me la voy a jugar por Dios. Amén. Y en la Escritura podemos ver que hay una persona que sí se la jugó por Dios. Hay una persona que verdaderamente se la jugó por Dios. Hay muchas, pero decidí escoger a una. Esa persona se llama Noé. Noé fue una persona que se la jugó por Dios. El tiempo que estaba viviendo Noé no era un tiempo fácil, eran tiempos difíciles. Es más, eran los mismos tiempos que estamos viviendo nosotros ahora. Porque está escrito que cuando Jesús regrese será parecido, o cuando el Jesús venga, el Hijo del Hombre regrese, serán como en los días de Noé, donde se casaban, se daban en casamientos, donde bebían, donde comían. No podemos ver, o sea, no está mal casarse, pero no podemos ver esto a través del matrimonio igualitario, donde hombre se puede casar con hombre, mujer con mujer. Eso mismo pasaba en los días de Noé. Se había distorsionado la palabra de Dios. Cada uno seguía sus propias leyes. Cada uno decidía hacer lo que a él le parecía. Era una generación que vivía de sus propios placeres, de satisfacer sus propias necesidades, sin importar lo que le pasaba al de al lado. Esa es la generación en la cual vivió Noé, que es muy parecida a la que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Pero en medio de esa generación, que a lo malo le llamaba bueno y a lo bueno le llamaba malo, en medio de esa generación, Dios levantó y Dios tenía un propósito con una persona que es Noé. Y el 2021 Dios tiene un propósito con tu vida como también lo tuvo con Noé. Ahora mi pregunta es, ¿te la vas a jugar como Noé? ¿Te la vas a jugar como Noé? Nosotros podemos ver que la historia de Noé está escrita en el libro de Génesis. ¿Saben lo que significa Génesis? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Una de las palabras que Dios le da a Noé, yo voy a traer un nuevo comienzo. Noé, vamos a empezar de nuevo, vamos a dar vuelta a la página. Este 2021 es un año donde Dios dijo, es un año de nuevos comienzos. Todos te han hecho creer que por la pandemia, por todo lo que está pasando, podemos ver que decían que se acercaba el fin del mundo. Pero déjame decirte, Dios recién está empezando. Recién está empezando. Porque para que el Mesías retorne, dice que tendría que ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. ¿Querés que venga Jesús? Amén. ¿Querés que retorne? Me gusta una frase, una charla que tuvo Omar con papá en un discipulado. Yo no quiero que, decía Omar Torino, que le mando un saludo si está mirando, lo quiero mucho. Una charla que tuvieron y le dice Omar, yo no quiero que Jesús venga ya ahora. Porque si viene ahora, dice, yo quiero tener un gran galardón cuando esté en el cielo. Y yo todavía tengo que hacer muchas cosas, dice Omar. Ahora no quiero que venga. Obviamente que si viene me voy a ir con él, dice. Y papá le dice, tenemos una disputa de poderes, le dice, porque yo quiero que venga ahora.
pero vos lo estás reteniendo, vos no querés que venga ahora. Entonces, ustedes saben que el regreso de Jesús depende de la iglesia. ¿Sabían eso? Que el regreso de Jesús depende de la iglesia. Porque la iglesia tiene que predicar hasta los confines de la tierra, en todo el mundo, y recién ahí va a regresar Jesús. Si tanto amás a Jesús, como decís, si tantos anhelás su regreso, vas a predicar el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Vas a ser una persona que anuncie su palabra, que cada día se levante pensando, hoy voy a ganar uno más para Cristo. Una vez Dios me dijo, muchos dicen que vendrá en una nube cuando Él retorne, o en un caballo blanco, que no quiero hablar un poco de eso, pero Dios me dijo, la iglesia es esa nube que me trae, la iglesia es ese caballo que me trae de regreso. Está en la iglesia. Amén. Noé, Dios levanta una generación como la generación, o como en los tiempos de Noé, levantó a esa persona. Dios va a levantar personas. La Escritura dice que Noé vino a traer descanso y vino a traer paz. La Escritura dice que Noé vino a traer reposo sobre la tierra que estaba maldecida a causa del pecado. Esta generación que se ha levantado es una generación que va a traer reposo, es una generación que va a traer descanso sobre la tierra. ¿Acaso no está escrito que nosotros en estos tiempos tendríamos que vivir tiempos de refrigerio? Nosotros somos los que vamos a traer refrigerio. La iglesia de Cristo va a traer refrigerio en este tiempo. Amén. Podemos ver que los ancestros o los abuelos de Noé, cuando uno puede ver la genealogía, uno de los abuelos de Noé dice que fue Enós, hijo de Set. Y dice que cuando nació Enós, dice que fue a causa del nacimiento de él, se comenzó a invocar el nombre del Señor, se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Fíjense, ¿de dónde venía Noé? De una casa donde se invocaba el nombre de Jehová. Sus abuelos invocaban el nombre de Jehová. Y uno también de sus abuelos que se puede ver fue Enoc, que no vio la muerte porque dice que Dios se lo llevó. ¿Acaso no está escrito en la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo? ¿Acaso no está escrito que los que invocamos el nombre del Señor no seremos salvos? La muerte no tiene autoridad sobre tu vida, la muerte no tiene autoridad sobre tu casa, así como no la tuvo sobre la vida de Enoc. No tiene la autoridad. Si vos levantás un altar de adoración, si vos levantás un altar en tu casa, si vos decidís determinarte a cada día levantar un altar en tu casa, invocar el nombre de Jehová en tu casa, junto con tu familia, déjame decirte que la muerte no va a poder entrar. Déjame decirte que la muerte no va a poder entrar. Déjame decirte que vas a invocar el nombre de Dios y Él te va a oír desde los cielos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Invocar el nombre del Señor, ¿qué quiere decir invocar? Llámalo, papá, vení a mi casa, vení que mis hijos se están perdiendo. Papá, vení a mi casa, quiero que venga. Comenzá a invocar el nombre de Jehová en tu casa y tu familia será salva. La muerte no tuvo autoridad sobre la vida de Enoc. Fue llevado por Dios. Enoc dice que caminó con Dios y Noé, la Escritura dice que también caminó con Dios. Cuando vos estás en el camino correcto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando vos estás en el camino, la muerte no te puede tocar.
Cuando vos estás sentado y posicionado o parado en el lugar correcto, la muerte no te puede tocar, no puede tocar tu casa. La destrucción no puede tocar tu casa. Ahora, si vos estás junto al camino, si mirás desde el... La Escritura dice en Génesis, capítulo 6, versículo 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. El versículo anterior dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. La Escritura dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por la fe de Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Noé, por tu fe y por la predicación del Evangelio, por anunciar la justicia, nosotros vamos a traer y vamos a condenar a los principados, a las potestades, a todo lo que gobierna las regiones celestes, así como en los tiempos de Noé. Dice que por la fe de Noé fue condenado todo el mundo. Por tu fe y por mi fe, los principados, todo lo que está en las regiones celestes, en el segundo cielo, va a tener que ser destronado, va a tener que ser despojado lo que tenía atado tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a dar una serie de instrucciones ahora para que ustedes después la puedan replicar en el discipulado, de cosas específicas que Dios le pidió a Noé. En Génesis capítulo 7, versículo 1, dice que Dios le habla a Noé y le dice, Noé, entra, le hace hacer el arca. Ya era el tiempo en el cual se iba a desatar el diluvio, y le dice, Noé, entra, tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de esta generación. Dios es un Dios de familia. ¿Quién era el justo en esa generación? Noé. Su familia no calificaba. Su familia no estaba preparada. El único justo que había en ese lugar era Noé. Pero por causa de Noé se salvó toda su familia. Por tu causa y por mi causa, por tu fe, por vos haber permanecido, se va a salvar toda tu familia, se va a salvar toda tu casa, ninguno se va a perder. Porque Dios es un Dios de familia. ¿Acaso Dios, o Pablo específicamente, no le dice al carcelero cuando se quería quitar la vida, si crees serás salvo tú y toda tu casa? Si crees serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Si tan solo vos crees en el Señor, si vos decidís pararte en la brecha, va a entrar la salvación a tu casa, va a entrar la vida a tu casa. Quizás tus hijos están apartados, están perdidos. Quizás tenés familiares que no han llegado y no han conocido a Cristo. Pero déjame decirte que por causa tuya, toda tu familia va a ser salva. Por causa de tu fe, toda tu casa va a ser salva. Ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder. Génesis capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. Leemos el 14, una instrucción que le da Dios a Noé. Le dice, Noé, voy a soltar un gran diluvio. Noé, hazte un arca de madera de gofer o de ciprés. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El que sigue. Y de esta manera las harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El que sigue.
Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Se lo leo en otra versión. Construye una barca de madera de gofer y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Haz de 3 pisos, con una ventana en la parte superior del techo y con una puerta en uno de sus lados. Vemos que la primera instrucción que Dios le da a Noé, le dice: Noé, hazte el versículo 14, hazte el arca de madera de gofer. Ustedes saben que la madera de gofer o de ciprés era un material muy caro en ese tiempo, que no se veía mucho, que costaba mucho conseguirlo. Era específicamente como Salomón construyó el templo, utilizó ese tipo de madera, madera de ciprés. Entonces podemos ver que le dice: hazte un arca de madera. Primera instrucción de parte de Dios, primer principio de parte de Dios. Cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te da una palabra a tu vida, algo que tenés que hacer, algo que tenés que llevar a cabo, Él siempre te va a proveer de los materiales, Él siempre te va a proveer de los recursos. Porque está escrito que Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor, dice la Escritura. Él es mi proveedor. Y Jehová Jireh no es que Él es mi proveedor, es que Dios se provee a la palabra. Él no se provee a tu vida, Él se provee a la palabra que está dentro tuyo y que Él te ha dado. Déjame decirte que si tenés una palabra de Dios, si Dios te dio una palabra para abrir un negocio, si Dios te dio una palabra para abrir una empresa, si Dios te dio una palabra para llamarte al ministerio, sea el área que sea, si Dios te dio la palabra, Él va a soltar los recursos para que vos llegues al cumplimiento total. Él va a soltar los recursos. Él va a soltar los recursos en tus finanzas, en lo que vos querés llevar a cabo. Solamente preocupate por tener la palabra. Siempre le digo a los chicos en el discipulado: si no tenés la palabra, no lo hagas, ni des un paso, porque vas a tropezar, porque te vas a caer. Porque lo único que te va a respaldar en tiempos de adversidad es la palabra de Dios. Es la palabra que Él te dijo. Es lo único. Por eso vemos tantas personas que fracasan, que se desganan, que tropiezan, que emprenden negocios y al tiempo los cierran. Que llevan a cabo una tarea y al tiempo vos lo ves, le preguntás: ¿y cómo te fue con esa palabra? ¿O cómo te fue con ese negocio que ibas a emprender? No, lo cerré, no funcionó. Era porque no tenía una palabra de parte de Dios. Y habría que replantearse: ¿será que Dios me habló? Si Dios te dio una palabra, Él se va a proveer a la palabra. Él se va a proveer a la palabra, es su esencia. Él se va a proveer a la palabra. Deuteronomio capítulo 28 dice: Dios le estaba hablando a Moisés, le estaba hablando a su pueblo y dice: si oyeres mi voz y guardares todos mis estatutos y mis mandamientos, hicieres todo lo que yo te dijere, si hicieres todo lo que yo te dijere, ciertamente, le decía al pueblo, yo te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra y vendrán a ti todas esas bendiciones. Vendrán a ti todas esas bendiciones y te alcanzarán solamente si oyeres la voz de Dios. ¿Cuándo viene la provisión de Dios? ¿Cuándo se sueltan los recursos de parte de Dios? ¿Cuándo viene la bendición? Cuando oigo la palabra de Dios, cuando recibo la palabra de Dios, cuando tengo una palabra de Dios.
Por eso nosotros podemos ver que Dios le da una palabra y le dice: Noé, tenés que meter a todos los animales en el arca. Saben que los animales vinieron solo. Él no los tuvo que ir a buscar, vinieron solo. Porque cuando Dios suelta una palabra, las bendiciones no las vas a tener que ir a buscar. Van a venir solas. Las bendiciones te van a alcanzar, te van a perseguir. Podríamos decir que para saber si yo estoy oyendo la voz de Dios o tengo una palabra, es que las bendiciones me persiguen. Yo voy caminando y las bendiciones me están persiguiendo por detrás. Y yo corro más fuerte y las bendiciones corren más fuerte. Y yo me quiero jugar a la escondida y las bendiciones me encuentran. Yo no sé si le estoy hablando a la iglesia, yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé si están captando lo que el Padre está soltando en esta noche. Yo no sé si no lo están entendiendo. Yo no sé si no lo quieren recibir. Si escuchás la voz de Dios, las bendiciones te van a alcanzar. Si escuchás la voz de Dios, si tenés la palabra y te movés en obediencia, las bendiciones te van a alcanzar, te van a perseguir, como le sucedió a Noé. Seis 14 de Génesis dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Saben que esa palabra calafatear significa y cubrirás el arca por dentro y por fuera? ¿Saben por qué tenía que cubrir el arca Noé? Era como un derivado, sería como la brea sería que viene del petróleo, para que no se filtre el agua. Porque si en un barco se filtra el agua, el barco se hunde. Entonces Dios le estaba dando instrucciones a Noé. Calafatear con brea por dentro y por fuera. Esa palabra calafatear significa cubrir. Cubre tu casa por dentro y por fuera con brea. Cubre el arca por dentro y por fuera con la sangre de Cristo. Cubre tu vida. Cubre tu casa, cubre tu arca profética, que es tu familia, por dentro y por fuera. Y déjame decirte que cuando se desate la tormenta, cuando se desate la adversidad, cuando se desate el diluvio, mientras muchos se hunden, vos vas a flotar. Porque no va a haber filtraciones en tu casa. Eso es lo que hace la sangre del Cordero. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Hace que no se filtre ni la humedad, hace que no haya filtraciones en una casa. Estás aplicando la sangre de Jesús sobre tu vida, sobre tu casa. La estás aplicando para que cuando vengan las tribulaciones, las adversidades, no te hundas en los procesos. En este tiempo, en esta casa, han pasado una serie de situaciones que parece que el arca profética, que Jesús pueda hacerlo, parecía que se estaba hundiendo. Parecía, creían, hablaban de que se estaba hundiendo, de que había filtraciones, la famosa grieta que habla el mundo. Pero en esta casa no hay grieta, en esta casa no hay filtraciones. Esta casa no se va a hundir, esta casa no va a perecer en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Dios no va a levantar, Dios va a levantar a esta casa en gran manera. Parecía que se había soltado un espíritu de pérdida. El arca contuvo una familia, toda la familia de Noé, junto con sus hijos y sus esposas. Parece que en este tiempo las familias se están hundiendo. Parece que en este tiempo las familias se están perdiendo. Pero Dios le dijo a Noé: entra al arca tú y toda tu casa.
Toda pérdida que se soltó sobre esta casa está siendo recubierta con la sangre del Cordero. Todo lo que se había querido filtrar está siendo recubierta con la sangre del Cordero. Las familias no se van a ir, las familias van a venir. Las familias van a venir, no se van a ir. Habían querido trabajar el vientre profético de esta casa para que aborte a las familias. Habían estado trabajando el ocultismo, el vientre de esta casa, el arca de esta casa, para que haya pérdida, para que esta casa se hunda. Pero Dios lo está rompiendo en esta noche, lo está rompiendo, lo está rompiendo, lo está deshaciendo. La sangre de Jesucristo está cubriendo esta casa, la sangre del Cordero está cubriendo esta casa. Cien años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, duró la construcción del arca. Noé tuvo que trabajar durante 100 años para construir el arca, para que se salve toda su familia. Él recibe la palabra y él fue obediente a la palabra y trabajó durante 100 años por esa palabra. Mientras todos se le burlaban, mientras todos se le reían, él seguía trabajando en la palabra. Porque Dios le había hablado algo que nunca había sucedido. Algo que nunca antes había sido visto, que era que caiga lluvia sobre la tierra, porque en ese tiempo no se conocía la lluvia. Y Noé fue obediente a la palabra y trabajó durante 100 años. Y mi pregunta es, ¿cómo hizo Noé 100 años trabajando solo, junto con su familia, para construir semejante arca que aproximadamente sería como un campo de fútbol en este tiempo, como un estadio de fútbol? Tremenda construcción. Les decía hoy a las personas en la mañana, y nosotros tenemos los recursos en La Pampa, en Santa Rosa, tenemos la mano de obra y no podemos terminar el mega estadio. Hace años que lo están construyendo. Y Noé lo hizo posible porque él fue obediente a la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos da una palabra a nosotros, te da una palabra a vos, me da una palabra a mí, y nosotros a la primera situación que se suelta abandonamos. Noé fue fiel a la palabra de Dios y trabajó durante 100 años para ver el cumplimiento de esa palabra, para ver lo que Dios iba a desatar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué promesa estás esperando? ¿Qué estás construyendo en este tiempo? ¿Qué estás construyendo en este tiempo? 100 años tardó la construcción de ese arca, y Noé, yo veo que no se debilitó. Noé, yo veo que siempre mantuvo las fuerzas y llegó al cumplimiento de la palabra. La Escritura dice que el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Y nosotros no somos lo que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos lo que retrocedemos para perdición, sino somos lo que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Noé nunca retrocedió, nunca abandonó, siempre fue para adelante. Nunca miró para atrás, siempre con el arado mirando hacia adelante. ¿Se te ha cruzado por la cabeza este tiempo retroceder, dejarlo todo, mirar hacia atrás? Eso se va a romper en esta noche en el nombre de Jesús. Eso se va a romper en esta noche en el nombre de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribe la carta: si perseveras, Timoteo, también reinarás con él. Si perseveras, Timoteo, si no te rindes, vas a reinar juntamente con él. Aunque se levanten pruebas, adversidades, Timoteo, pero vos perseverás y te mantenés firme, vas a reinar juntamente con él. ¿Querés tener autoridad? ¿Querés tener autoridad?
sobre los principados, sobre las potestades, persevera. Y Dios te va a dar una corona, y Dios te va a dar autoridad para echar fuera demonios. ¿Saben por qué las personas oran y los demonios no salen? Porque son personas inconstantes, que no perseveran, que ante cualquier situación lo dejan todo. Entonces, cuando van a echar fuera un demonio, van a hablarle a una persona, ¿qué es lo que sucede? El demonio se les ríe. Se les ríe, se les burla. ¿Vos me vas a echar a mí? Si vos no podés estar un día, 2 días y lo dejás todo y te vemos de vuelta afuera. Los que perseveran son los que tienen autoridad. Solamente a los que perseveran Dios le da la autoridad para echar fuera demonios. Amén. ¿Sabés por qué te desanimás? O muchas veces podemos ver que las personas se desaniman o pierden las fuerzas. Isaías 40 dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. ¿Sabés por qué la gente se desanima? ¿Sabés por qué la gente se frustra? Porque no esperan en Jehová. Noé esperó 100 años. 100 años. Espera en Jehová. Cada vez que Él te da una palabra, espera, descansa en Él. Y Él te renovará la fuerza día tras día. Él te renovará las fuerzas. La persona que no está escuchando la voz de Dios tiende a debilitarse. Se debilita. La persona que no escucha la voz de Dios se debilita. Es una persona débil. Porque podemos ver en la Escritura que cuando Jesús se aparece y se presenta delante de Daniel, Daniel estaba viviendo un tiempo de confrontación, los cielos estaban cerrados, había una batalla espiritual, el ámbito estaba cargado. Estaba el príncipe de Persia cerrando los cielos. Y en ese momento Daniel no tenía fuerzas, estaba débil, porque todavía no había escuchado la voz de Dios. Había proclamado un ayuno de 21 días, pero aún no había escuchado la voz de Dios. Dios no le había respondido aún. Y en ese momento dice que se le aparece una persona que tenía aspecto como hijo de hombre, que era Jesús, y le dice a Daniel, el hijo del hombre, como lo habla en la Escritura, le dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y Daniel hace una declaración: mientras él me hablaba, yo recobraba las fuerzas. Mientras él me hablaba, yo recobraba las fuerzas. Y le dije: Señor, háblame, porque me has fortalecido. Las personas que andan débiles, o las personas débiles, son porque no están escuchando la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, Dios te fortalece. Dios te da nuevas fuerzas. Cuando Dios habla, te infunde aliento, lo que hablábamos hoy. Te infunde aliento, te da nuevas fuerzas, renueva tus fuerzas. ¿Acaso no está escrito que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna? ¿No está escrito? Las personas se debilitan también porque no están haciendo la voluntad de Dios en este tiempo. Están siguiendo sus propios deseos. Están haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso Noé no se debilitó, porque él escuchó la voz de Dios y él obedeció a la voz de Dios. Y él siempre tuvo fuerzas. Porque él decidió hacer la voluntad de Dios y él recibía las fuerzas cada día hasta llegar al cumplimiento de la palabra. Lo vemos en la Escritura. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que era tanta la presión que estaba sintiendo Jesús, que dice que sudaba gotas de sangre. Y él hace una declaración, porque él tenía que decidir si ir a la cruz o quedarse en ese lugar. Y él hace una declaración y le dice: Señor, estaba orando al Padre, le dice: Papá, si puede que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y desde el momento que Jesús hace esa declaración, desde ese momento, dice que desde el momento que Él rinde su voluntad delante del Padre, dice que aparecieron ángeles de Dios que lo fortalecían. Desde el momento que vos renunciás a tu voluntad, a tus deseos, para hacer la voluntad de Dios, los ejércitos de los cielos están dispuestos, están activados y van a venir a fortalecerte. Muchos creen en la guerra espiritual, que nosotros activamos los ejércitos de los cielos, que los llamamos y que los ángeles se mueven de acá para allá. No, déjame decirte que los ángeles solamente obedecen la voz de los hijos que son obedientes a la palabra, que han renunciado a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. ¿O acaso cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana, dice que él tenía hambre, se sentía débil y manda a los discípulos a comprar alimento a la aldea más cercana? En ese momento dice que los discípulos se van y él tiene un encuentro con la mujer samaritana en ese pozo, le predica, le habla. La mujer tiene un encuentro con Jesús a tal punto que ella regresó a su ciudad a anunciar lo que había visto, a anunciar que había tenido un encuentro con el Mesías. En ese momento vuelven los discípulos y le dicen a Jesús, traemos el alimento. Y Jesús le dice, no, yo ya comí, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo ya estoy fortalecido, yo ya comí. Yo no necesito la comida del mundo para fortalecerme. Yo no necesito nada del mundo para fortalecerme. Mi fuerza yo la encuentro en hacer la voluntad del Padre. ¿Querés recibir nuevas fuerzas en este 2021? Hacé la voluntad del Padre y Él te va a alimentar, Él te va a fortalecer. Noé comenzó, o le hago la pregunta, ¿dónde comenzó la construcción del arca, Noé? En la tierra comenzó la construcción del arca de Noé. ¿Y a dónde terminó? ¿A dónde terminó? Él comenzó la construcción en tierra. ¿A dónde terminó ese arca? Ese arca terminó en el punto más alto de la nación, específicamente en el monte Ararat, en Turquía. Todo lo que construyas abajo en obediencia, todo lo que construyas abajo en la tierra en obediencia, déjame decirte que Dios te va a exaltar hasta el punto más alto de una nación y vas a disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque está escrito que al que se humilla Dios lo exalta. Está escrito que al que se humilla Dios lo exalta. Noé se humilló en ese tiempo y Dios lo exaltó. La Escritura dice que haya el mismo sentir en nosotros, que el mismo sentir que tenemos nosotros sea el mismo que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró al ser Dios, se hizo siervo, se hizo como un hombre, se humilló hasta lo sumo, y por tanto que se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó también hasta lo sumo, y está sentado a la derecha del trono del Padre. Si sos obediente, si te humillás, Dios te va a exaltar cuando fuere el debido tiempo. Cuando Noé entró en el arca, era dueño de un terreno. Cuando él se subió a ese arca, él era dueño de un terreno. Cuando él se bajó de ese arca, era dueño de todo el mundo, porque no había nadie más. Yo no sé si están entendiendo, yo no sé a qué iglesia le estoy hablando, pero yo le estoy diciendo que cuando Noé fue obediente a la palabra de Dios y entró al arca, era simplemente el dueño de un terrenito. Pero cuando se bajó, era el dueño del mundo entero, porque no había más gente sobre la faz de la tierra.
¿Querés que Dios expanda tu territorio? ¿Querés que Dios expanda tu territorio? Humillate y Él te va a exaltar hasta lo sumo. ¿Querés crecer? Humillate. ¿Qué es lo que hizo que ese arca llegue hasta el monte más alto de una nación? ¿Qué es lo que hizo que ese arca llegue de la tierra, comience a flotar y llegue hasta el punto más alto de una nación? ¿Saben lo que fue? La tormenta, el diluvio que se desató. Las tormentas son el escenario perfecto para que Dios te exalte, para que Dios te levante, para que Dios te posicione en los lugares de eminencia, en lugares altos. Las tormentas evidencian quiénes son hijos y quiénes no. Los que son hijos, Dios los va a exaltar hasta el lugar más alto de una nación. Los que no son hijos se van a hundir durante la tormenta, durante la tribulación. La tormenta es el escenario perfecto, los procesos, la tribulación es el escenario perfecto para Dios exaltarte. Cuando vengan adversidades, dificultades sobre tu vida, no reniegues. Es lo que Dios utiliza para promocionarte. Es lo que Dios utiliza para promocionarte, para exaltarte. Otra instrucción que Dios le dio a Noé y que podemos ver en la construcción del arca es que el arca no tenía timón. No tenía timón el arca. El arca estaba preparada para flotar, para navegar. No tenía timón. El arca no tenía timón, porque el arca había sido diseñada. Tu casa, tu familia fue diseñada para que solamente la navegue Dios. Solamente la navegue Dios. Si vos tomás el timón de tu familia, déjame decirte que vas a tomar decisiones correctas, incorrectas. Si vos dejás que Dios tome el timón de tu familia, si vos dejás que Dios sea el que navegue, el que se sube al arca, sea el capitán de tu arca, déjame decirte que ninguna tormenta va a hacer que te hundas. En este 2021, Dios va a manejar el arca de esta casa. En este 2021, Dios va a manejar el arca de tu familia. No vas a ser vos. Rompe el timón. Rompelo al timón. Si Dios te ha estado instruyendo para que hagas algo y vos has dicho, no, yo no lo quiero hacer, Señor, y has querido doblar, has querido torcerte, rompe el timón. Rompe el timón, deja que sea Dios el que navegue, deja que sea Dios, deja que sea Dios. Él te va a guiar a puerto seguro, Él te va a guiar a puerto seguro, Él te va a guiar a puerto seguro. En medio de la tempestad y las tormentas, dice el salmista, Dios me llevó a puerto seguro. Yo no fui a puerto seguro, fue Dios el que me llevó. En este 2021 no hay timón en mano de hombre. Se rompe el timón. Todo lo que el hombre había querido hacer para manejar. Mirá, déjame decirte, entregale tu discipulado a Dios. Señor, toma el timón de mi discipulado. Yo no sé qué hacer con esta persona. No sé cómo trabajar. Entregáselo a Él. Entregáselo a Él. Y las cosas te van a ir bien. También vemos que fue Dios el que cerró el arca. Cuando Noé sube junto con toda su familia, fue Dios el que cerró esa puerta. Se levantó la tormenta, la tribulación, pero esa tormenta no pudo derribar el arca. ¿Acaso no está escrito en Apocalipsis que Él es el santo, el verdadero, el que abre y nadie cierra? Él es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Las puertas que Dios cerró en el 2020, las puertas que se te han cerrado en el 2020, déjame decirte que en el 2021 Dios la va a abrir, Dios la va a abrir, Dios la va a abrir.
abrir. Yo podía ver hoy cuando oraba a la tarde, antes de venir para acá, Dios me decía, va a haber un cambio de llaves. Va a haber un cambio de llaves. Dios te va a entregar llaves para abrir puertas que estaban cerradas. Yo podía ver familias que se habían anotado un 0 kilómetro y en la licitación siempre se la daban otras personas. La llave de sus 0 kilómetros siempre era para otra persona. Pero déjame decirte que hay un cambio de llaves. Hay un cambio de llaves. Y lo que estabas esperando, esos 0 kilómetros, Dios te abre esa puerta. Dios te abre esa puerta. Se te está entregando la llave de tu casa. Se te está entregando la llave de un automóvil. Se te está entregando la llave. Se te está entregando la llave de tu negocio. Hay un cambio de llaves. Hay un cambio de llaves. Hay un cambio de llaves. Como lo hubo. Como lo dice el profeta Isaías. Como lo dice el profeta Isaías. Que Semna sería sustituido por Eliakim, el que portaba la llave de David, el que tenía la capacidad, el que Dios le había dado la autoridad para abrir la ciudad y para cerrar la ciudad, y para que nadie la abra. Dios le saca la autoridad a esa persona y se la da a un hijo de Dios. Dios le saca la autoridad. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de toda vestidura, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hay un cambio de llaves aún en la municipalidad, aún en el gobierno. Di Napoli se creía que él tenía la llave para abrir y para cerrar. Pero hay un cambio de llaves, hay un cambio de llaves. Aún en Cámara de Diputados, de senadores, en Casa de Gobierno, Dios le está entregando las llaves a los hijos. Los políticos corruptos no van a manejar las llaves, los hijos de Dios la van a manejar en este tiempo. Toma esa llave, iglesia, toma esa llave. Hay un cambio de llaves sobre Santa Rosa, hay un cambio de llaves sobre La Pampa, hay un cambio de llaves sobre Argentina. En el nombre de Jesús, Dios le está quitando las llaves a los políticos corruptos y se la está dando a los hijos de Dios. En Brambo Boscaba, recíbelo, recíbelo. Las personas que trabajan en la municipalidad, cuando lleguen a la municipalidad, digan: yo tengo la llave, yo soy el que voy a abrir la municipalidad, y haga como si fuese un jefe y abra la puerta de la municipalidad proféticamente. En el nombre de Jesús, papito. Otra de las instrucciones que Dios le da a Noé, le dice: Noé, cuando hagas el arca, Noé, pon la ventana en la parte superior, pon la ventana en el techo, Noé, no la ponga en los costados. Esto está en Génesis, en el capítulo 6. Ahora mi pregunta es: ¿cómo Noé no va a poner ventana en los costados para ver el paisaje? Todos sabemos que cuando vos viajás en barco, hay ventanas en los costados para que vos puedas ver el paisaje y todo lo que está sucediendo alrededor. Pero a Noé le dio una instrucción diferente. La ventana ponela en el techo, no la ponga hacia los costados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios le dice eso a Noé? Amén, gloria a Dios. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, en las cosas que están arriba y no lo que está sucediendo a nuestros costados. ¿Acaso no dice el Salmo: alzaré mis ojos a los cielos, hacia los montes, donde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, que creó los cielos y la tierra.
este tiempo rompe las ventanas. Rompe las ventanas que habías abierto. Tapalas. Ya no mires más hacia los costados. No mires más, porque te vas a desenfocar. No mires más hacia los costados. Pedro, cuando iba caminando sobre las aguas, se hundió por mirar hacia los costados. En medio de las tormentas, las personas se hunden porque miran hacia los costados. Poné tu mirada en las cosas de arriba. Poné tu mirada en el cielo. Poné tu mirada en el cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si habéis resucitado juntamente con Cristo, dice la Escritura, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Porque las cosas de este mundo son temporales, pero las cosas de arriba son eternas. Poné tus ojos, mirá hacia arriba, hacia los cielos, en lo eterno, y no mires en lo temporal. Las tormentas empiezan y siempre terminan. Las tribulaciones, los procesos tienen un comienzo y tienen un final. No te desenfoques, no te desenfoques. Otra cosa que vemos es que hasta que Noé no entró al arca, no llovió. Hasta que vos no entres al arca, hasta que vos no entres y no te posiciones en la asignación profética que Dios te ha dado en este tiempo, no vas a ver cosas nuevas. Hasta que vos no entres, nada va a suceder. Porque hasta que Noé no entró al arca, no llovió. Cuando Noé estuvo adentro, se desató la lluvia, cosa que nunca se había visto en ese tiempo. ¿Querés ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre? Metete en este tiempo, metete en el arca profética de esta casa y déjame decirte que vas a ver lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Metete en este tiempo, metete en este tiempo. El avivamiento no se va a soltar hasta que no entres. La lluvia no se va a derramar hasta que no entres al arca. Las promesas de Dios no se van a soltar hasta que no entres al nuevo tiempo de Dios, hacia donde Dios quiere llevarte. No te quedes afuera porque vas a perecer. Entra al nuevo tiempo de Dios. Entra al nuevo tiempo de Dios. Entra al nuevo tiempo de Dios. Pónganse de pie. Jesús dijo, alcen sus ojos. A sus discípulos le dijo, alcen sus ojos a los cielos. Porque la verdad les digo que la cosecha ya está lista. Les dijo a sus discípulos, ¿qué están mirando? Ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Los discípulos estaban desenfocados. Alcen sus ojos y miren. Los campos están blancos, listos para la cosecha. Los discípulos decían, el mundo decía que faltaban 4 meses, pero la cosecha ya estaba lista. En el reloj del cielo, ya el tiempo está, ya todo fue gestado. Este es el tiempo, la cosecha está lista, el avivamiento ya está gestado en el plano espiritual. Los campos están blancos, las personas ya están preparadas, listos para ser cosechadas. ¿Qué estás mirando? Te faltan 4 meses, estás mirando que a ver cuándo va a terminar la pandemia para salir a predicar. Lo tenés por tardanza.
Estás esperando que pasen 4 meses. Y Señor, faltan 4 meses. Esperemos un tiempo más para salir a predicar. Si la cosecha no es levantada en el tiempo justo, se puede perder. Y Dios nos está llamando a eso. El avivamiento ya está gestado. La cosecha ya está lista. Pero depende de vos y depende de mí que la llevemos a cabo. Depende de vos y depende de mí. Porque Jesús dijo, de cierto digo, que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros para que trabajen. ¿Saben por qué no se suelta el avivamiento? Que tanto hemos orado, porque no hay obreros, porque no hay personas preparadas. No hay personas que se la jueguen por Dios como se la jugó Noé. No hay personas que se la jueguen por Dios. Yo me la voy a jugar en este 2021. Yo quiero ser parte del avivamiento. Quiero ser ese obrero que vaya, que salga a las calles y que levante la cosecha de almas jamás vista en la historia de esta nación. Déjate formar. La cosecha está lista, pero no hay obreros, no hay personas dispuestas. Obrero en el original significa una persona que fue formada, una persona que fue preparada, capacitada, una persona que fue procesada, una persona que fue probada y una persona que fue aprobada por Dios. Deja que Dios moldee tu carácter, porque allá afuera las personas se están perdiendo. Porque si seguimos pateando la pelota, la cosecha que ya está lista se puede echar a perder. Depende de vos y de mí, iglesia, qué es lo que hacemos. Si nos la jugamos como se la jugó Noé, él estuvo dispuesto a renunciar a muchas cosas por causa de la palabra de Dios. Si alguien está dispuesto, dígame amén. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Yo quiero ser parte del avivamiento. No me quiero quedar afuera. Yo quiero ser ese obrero. Yo quiero ser ese obrero. Yo me la voy a jugar por Cristo, así como Él se la jugó por mi vida. Él dio su vida por todos nosotros. Yo voy a dar mi vida por las personas que se están perdiendo afuera. Me la voy a jugar por causa de Cristo. Amén, papito. Te damos gloria, papá. Te damos honra, papito. Declaramos, Señor, que se levanta una generación, Señor. Se levanta una generación con el ADN que tenía Noé, con la genética de Noé, papá. Una generación que se la juegue por Dios. Una generación que se la juegue por Dios. Que no importa que se burlen, que no importa que se rían, que no importa lo que digan los demás, no las vamos a jugar por Dios. No las vamos a jugar por Dios, papito. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Decíselo. Si estás dispuesto. Yo estoy dispuesto, Señor. Envíame a mí. La culpa y el pecado va a ser quitada de tu vida. Quizás el pecado no te ha permitido o te ha frenado. Quizás has dicho, yo no estoy preparado. Todavía estoy luchando con este pecado. Todavía siento culpa. Todavía no puedo llevar a cabo esta tarea. Pero Dios en esta noche está limpiando tus labios. Dios en esta noche está limpiando tu vida.
evangelistas. Está limpiando tu boca. Está limpiando tu boca. Solamente vas a abrir tu boca y Él la va a llenar. Vas a abrir tu boca y Él la va a llenar. Abre tu boca y Él la va a llenar. Él la va a llenar. Cuando veas a una persona que está pasando una situación difícil, abre tu boca. Te está diciendo Dios, yo la voy a llenar de palabras. Te damos gracias, Abba. Te damos gracias, Papito. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Abba. ¿Qué te parece si no le das un fuerte aplauso a Jesús? Gracias, Papito. Gracias por tu palabra. Así que, bueno, hasta luego. Los bendecimos. Chau, chau.